presentación. Voy a compartir acá. Ahí se ve la presentación, ¿cierto? Súper. Bien, buenos días a todos y todas. Muchas gracias al equipo de la ELSON por invitarnos a presentar este trabajo. Está recién sacada del horno, recién ya terminamos un primer borrador y ya está como viendo la luz, así que es primera vez que presentamos nuestros resultados, así que por supuesto, muy bienvenidos los comentarios y las sugerencias para poder cerrar el artículo. Entonces, solamente comenzar con qué es lo que motiva este paper. En realidad todos sabemos y estamos bien conscientes, sobre todo después de la pandemia, en que existen brechas de género en el mercado laboral. Eso lo sabemos mirando distintos resultados como participación, empleo, salario, informalidad, etc. Y aquí puse que esto es un hecho estilizado que está presente en la mayoría de los países, sino que no quise poner todos, porque siempre hay una excepción, pero en gran parte del mundo existe esta brecha de género, y, pero que si lo miramos con una perspectiva más dinámica y vemos su evolución en el tiempo, se ve que de a poco esa brecha se ha ido cerrando. De hecho, traje un ejemplo solo para participación laboral, son gráficos muy pequeñitos, pero solo para mostrarles que en países desarrollados, estos son gráficos de participación laboral femenina para hombres, para mujeres, en Estados Unidos, Japón y países de Europa, y por un lado los hombres vienen bajando su participación laboral, y por otro lado las mujeres lo vienen aumentando a través del tiempo. En el caso de Chile, los datos de la CACEN muestran esta tendencia similar, pero no tan fuerte como en países desarrollados, pero aún así vemos que la participación laboral masculina está a la baja y la participación laboral femenina está incrementándose a través del tiempo. Y en general las explicaciones que se dan, por supuesto, los mayores niveles de educación, el control de la fertilidad, tener pareja es una de las razones importantes, o no tenerla, sobre todo en hogares monoparentales, las mujeres están obligadas a salir al mercado del trabajo, pero también existen un contexto espacial, territorial, que facilita o no el acceso al mercado laboral junto a los servicios públicos, y también mayor seguridad social en el caso de los hombres que empiezan a jubilar antes y por lo tanto disminuyen su participación laboral. Y últimamente se ha analizado el tema de los factores culturales, las normas sociales y los roles de género y cómo esto puede influir en el comportamiento en el mercado laboral. Entonces, en esta dinámica perspectiva, o sea, en esta perspectiva dinámica donde pueden haber cambios en las percepciones que tienen las personas respecto a su rol en la sociedad, eso podría también afectar su comportamiento en el mercado laboral. Entonces, este artículo lo que hace es estudiar si factores culturales medidos como actitudes de género respecto hacia el cuidado infantil y el trabajo doméstico podría afectar el comportamiento en el mercado laboral de los hombres. Y bueno, tenemos dos objetivos en particular. Uno, estimar si es que existe un efecto de estas actitudes de género hacia el trabajo doméstico y el cuidado infantil en distintos resultados del mercado laboral, implementando un modelo para datos de panel de efectos fijos individuales, y luego hacernos cargo de este problema que existe en estimaciones de oferta laboral, que por supuesto existe un sesgo de selección, dado que las personas que participan en el mercado laboral son distintas a aquellas que no participan, entonces la idea es corregir ese sesgo de selección, pero en modelos de panel que lo hace un poco más complejo. Ahora, solo para enmarcar
el estudio, una nota conceptual muy cortita que solo para establecer qué entendemos por estas actitudes de roles de género, que son y están definidas en la literatura como todas las visiones que tienen las personas respecto a su rol en la sociedad, respecto a qué debe hacer un hombre y qué debe hacer una mujer en la sociedad, y que eso le da forma a su comportamiento en distintas dimensiones de la vida. Como desde la ropa que se debe usar, las elecciones de estudios que se deben hacer y por supuesto cómo se debe comportar mujeres y hombres en el mercado laboral. Entonces vamos a usar, como les comentaba, un modelo de efectos fijos, individual, para el caso de un panel balanceado. Con la encuesta ELSOC nos vamos a tomar a los hombres que se pueden ver en todas las olas de la ELSOC desde el 2016 hasta el 2021. Como variables dependientes vamos a ver si es que estos roles de género afectan participación, empleo, horas de trabajo, salario, tipo de contrato y el nivel de informalidad. Y vamos a tomar dos preguntas claves de la ELSOC que consideran la opinión que tienen los hombres respecto a si es que ellos debieran tener o asumir más responsabilidad en el trabajo doméstico de la casa, o asumir más horas de cuidado infantil también en la casa. Y una vez que estimamos nuestro modelo de efectos fijos individuales, vamos a implementar un método de corrección por el sesgo de selección para modelos de panel. Entonces ahora les voy a dar un poquito de contexto acerca de por qué los roles de género y las actitudes hacia los roles de género deberían afectar el comportamiento en el mercado laboral. Voy a escribir los datos, algunas estadísticas descriptivas, y les voy a ir en más detalle con el modelo y presentar por supuesto los resultados y las discusiones. Entonces, en general, cuando hablamos de roles de género, factores culturales, las normas sociales y cómo eso afecta las decisiones y comportamiento en el mercado laboral, lo que vemos en la literatura es que efectivamente esto se ha analizado, pero para mujeres. Y bueno, y tiene sentido porque en general los hombres, la mayoría participa, la mayoría está inserta en el mercado, por lo tanto no había tenido mucha importancia analizar participación laboral femenina para los hombres, pero lo que se ve, bueno, obviamente es que estos factores culturales pueden afectar positiva o negativamente la participación laboral. Eso se ve en distintos estudios en países desarrollados. Para Chile existe un poco menos de evidencia, está el estudio de Dante Contreras y Gonzalo Plaza, donde ellos muestran que mujeres que tienen pensamientos más conservadores tienen menor probabilidad de estar en el mercado laboral. Pero por otro lado, por ejemplo, en mi estudio del año pasado, yo muestro que mujeres que se rodean de otras mujeres que sí participan, existe como un efecto en cadena y que por lo tanto facilita la participación. Entonces, en general, existen estudios que estudian estos factores culturales, principalmente en mujeres, y en participación laboral femenina. Aquellos que se enfocan en hombres no están relacionados explícitamente con mercado laboral, pero sí cómo pueden ir cambiando sus actitudes hacia los roles de género. Hay estudios que muestran, por ejemplo, en Japón, que hombres que son criados con mujeres más liberales o con pensamientos más igualitarios de género, cambian también su percepción y son menos conservadores y prefieren mayor equidad de género y participación igualitaria en el mercado laboral. Y otros estudios, no los puse todos acá, pero que analizan el efecto, por ejemplo, de los
natal para hombres y ese tipo de cosas y cómo afectan su participación, pero nada directamente con lo que estamos haciendo nosotros. Además, lo que hemos visto es que obviamente estas percepciones de los roles de género tienen que ser vistos en una perspectiva dinámica, porque por supuesto pueden ir cambiando a través del tiempo y dependiendo de las experiencias de los individuos. Y de hecho, si miramos a partir de la ELSOC, la percepción de las personas que tienen respecto a si es que los hombres deberían o no realizar más eh, trabajo doméstico en el hogar, vemos que efectivamente existe un cambio y un salto desde el 2016 al 2018. Creemos que viene por este mayo feminista como la gran revolución y que después se refuerza con el efecto de la pandemia, donde quedó expuesto en la crisis de los cuidados y el trabajo doméstico en los hogares. Entonces, esta variación en la percepción respecto a los roles de género podría entonces generar algún impacto en resultados del mercado laboral y este como análisis dinámico no ha sido explorado antes. Todos los estudios que les estaba contando usan datos de corte transversal. Entonces, vamos a usar la ELSOC, por supuesto, vamos a usar solo 3 olas, 2016, 2018 y 2021, principalmente porque es donde las variables que elegimos sobre las actitudes de los roles de género están presentes. No quisimos asumir que eso se mantenía constante en las otras olas, así que optamos por usar estas 3 rondas y vamos a usar, bueno, ustedes saben que estamos limitados porque no existen factores de expansión longitudinales, entonces para las estadísticas descriptivas ponderamos por el factor de expansión de cada año, pero para hacer las estimaciones de los modelos de panel utilizamos su factor de expansión en la primera ronda. Entonces nos vamos a quedar con 509 hombres que están presentes en estos 3 años, 2016, 2018, 2021. Vemos, por ejemplo, estas son estadísticas descriptivas, el promedio y desviación estándar en los paréntesis. Vemos que existe una baja o sea, subía participación laboral de 85%, 87% el 2018, pero luego bajó 84%, eso también puede estar relacionado con la pandemia. Hay menos hombres que trabajan a tiempo completo, y aquí está las variables de las actitudes de género. En general existe un alto porcentaje que está de acuerdo en que los hombres deberían incrementar su responsabilidad en trabajo doméstico y el cuidado infantil. Pero de todas maneras es una variación que vamos a usar. Y también vemos que las horas reportadas semanales de cuidado en el hogar también se incrementó de 1 hora a la semana en promedio, pasó a casi 5 en estos 3 años. Recuerden que esta es la misma muestra, son los mismos hombres a través del tiempo. Entonces el modelo es un modelo clásico de efectos individuales, donde tenemos una variable dependiente que varía por individuo y por tiempo. Tenemos variables observables, características individuales que también varían por individuo y por tiempo, y pusimos en W, quisimos agrupar estas 2 variables de roles de género que también varían por tiempo y por individuo, y incluimos este efecto fijo individual que no es observable y que permitimos que pueda estar correlacionado con las variables observables. Y por supuesto esto nos permite entonces utilizar la variación de cada individuo, y si restamos la media
de las variables de cada individuo, entonces podemos identificar los parámetros de esta ecuación simplemente a través de un mínimo cuadrado ordinario pool para panel. Y luego de estimar estas ecuaciones, como les decía, estas variables dependientes son distintas variables dependientes porque son distintos resultados en el mercado laboral. Y luego de estimar el modelo de efectos fijos, vamos a corregir por participación en el mercado, y esto involucra 3 pasos. Básicamente vamos a estimar un PROID de participación laboral, donde incluimos como instrumento el hecho de tener menores de 6 años en el hogar, y con eso extraemos el inverso de 1000 que está asociado a la probabilidad de estar participando. Entonces con eso vamos a ajustar las ecuaciones de efectos fijos utilizando el método de estimación en 2 etapas, donde estimamos nuestra ecuación principal de los distintos resultados del mercado laboral, pero ajustando por esta probabilidad de estar participando o no, y luego se pueden estimar las distintas matrices de varianza y covarianzas para poder ajustar los errores estándar. Entonces, los primeros resultados, este es el modelo, los resultados del modelo de efectos fijos individuales, donde cada columna de esta tabla muestra las distintas variables dependientes que hemos utilizado, si es que participa en el mercado laboral, si es que está empleado, las horas de trabajo, si es que tiene un contrato formal, si es que trabaja full time o si es que tiene un contrato permanente, versus tener algo a plazo fijo, y el salario por hora. Bueno, controlamos por supuesto por las variables habituales, la edad, si es que tiene pareja, educación, si es que es jefe de hogar o no, la escolaridad del jefe de hogar para controlar por nivel socioeconómico del hogar, y si es que existe o no un niño menor de 6 años, cuántas horas de cuidado existen otorga en el hogar, y luego están en negrita las 2 variables que nos interesan, que son las opiniones respecto a cuidado y trabajo doméstico. Y fíjense que, voy a comenzar por la columna 1, para participación, se ve que el hecho de considerar que se debe asumir mayor responsabilidad en cuidado infantil no tiene relevancia para explicar participación, pero sí el hecho de opinar que se deberían asumir más trabajo doméstico sí lo tiene, y de hecho está relacionado negativamente con la participación en el mercado laboral. Es decir, hombres que consideran que deberían asumir mayor responsabilidad en trabajo doméstico están asociados a una menor probabilidad de participar. Pero luego, condicional a estar ya en el mercado y empleado, se ve que aquellos que consideran que deberían hacer más trabajo doméstico tienen mayor probabilidad de tener un trabajo formal y tener un contrato permanente. Es decir, esto lo interpretamos como, como la rigidez, es un resultado de la rigidez del mercado laboral. Aquellos que piensan que tienen que asumir mayores responsabilidades en el hogar, pareciera que no pueden sustituir horas para el hogar desde el mercado laboral porque tienen contratos formales que son permanentes, y como sabemos todos aquí, existe esta rigidez, entonces que no permitiría adecuar aun cuando lo quisieran. Pero por supuesto sabemos que estas ecuaciones del 2 a la 7 tienen este problema de sesgo de selección, entonces corremos la selección, la metodología de corrección del sesgo de selección, y aquí entonces no tenemos participación,
Recuerden que participación es nuestra primera opción por la que ajustamos las siguientes, entonces por eso ahora no tenemos participación, sino que tenemos todos los otros resultados del mercado laboral que son condicionales a estar participando, y en este caso solo sobrevive el efecto en tener contratos, es decir, aquellos hombres que están de acuerdo con asumir mayores responsabilidades en el hogar, tienen una mayor probabilidad entonces de estar contratados formalmente en el mercado. Entonces, para terminar, nosotros asumimos entonces, voy a adelantarme, esto es lo que ya estaba diciendo, los principales resultados. Lo que estamos concluyendo de estos resultados, que son resultados preliminares, es que aquellos hombres que trabajan formalmente enfrentan una mayor rigidez y aunque quisieran sustituir horas del mercado laboral y traspasarlas hacia el hogar, eso no lo permite porque están con contratos formales y permanentes. Entonces, esto nos da cierta evidencia que respalda la idea de generar políticas que incentiven la corresponsabilidad y, por supuesto, políticas de mayor flexibilidad laboral, especialmente en horas laborales trabajadas, para poder equilibrar o balancear los requerimientos del trabajo y también de las familias. Entonces, nuestros próximos pasos, por supuesto, tenemos que ver si es que podemos de alguna forma ponderar también y corregir algo de la selección que viene de la atrición, porque ya al tomar hasta el año 2021, la atrición es mucho mayor, y por el cambio de método, de levantamiento y todo. Entonces, hay algo ahí que nos queda por ver y, por supuesto, muy bienvenidos sus comentarios. Muchas gracias. Si tienen preguntas, las discutimos después. Sí, muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Como tú mismo decías, las comentarios y preguntas los vamos a dejar para el final de las tres ponencias y así nos juntamos todos. Ahora pasamos a la segunda presentación, que normalmente sería la de Carlos, pero por un tema de horario vamos a presentar nosotros, si no te molesta, Carlos. Sobre inseguridad económica y sistemas depresivos en Chile, un estudio longitudinal de trayectorias simultáneas. Entonces los dejo con Álvaro, que va a partir de la presentación. Todo tuyo, el espacio. Gracias, Edgardo. Bueno, hola nuevamente a todos y todas. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Súper, gracias. Sí, bueno, como decía Edgardo, el título es Inseguridad económica y síntoma depresivo en Chile, un estudio longitudinal, y es un trabajo que hemos hecho con Edgardo y con Fabián, ¿no? Entonces, no solo un trabajo interdisciplinario, sino que también es un trabajo que da cuenta de la convergencia entre distintos centros de investigación, entre ellos el COES, precisamente, el IDAP, el IMAI, el DESOC, etc. Y bueno, para situar esto en algunos antecedentes, sabemos que la prevalencia de depresión en Chile es comparativamente alta, de hecho un 20% más alta que el promedio mundial, entonces es un tema, ¿no? En nuestro país, y que además en términos sanitarios representa una importante carga de enfermedad por el sufrimiento que produce en las personas, en las familias, la disfuncionalidad en términos sociales, laborales que produce, y es una importante carga también en términos de costos, tanto costos directos para el sistema de salud como costos indirectos producto de ausentismo laboral, etc. También sabemos que la depresión, los síntomas depresivos presentan un curso heterogéneo, que puede ir desde personas que son asintomáticas a lo largo del tiempo, otros que tienen cierta recurrencia a lo largo del tiempo, u oscilan en sus síntomas depresivos a lo largo del tiempo, son persistentes, o que más bien remiten, es decir, presentan síntomas en un momento del tiempo y luego ya no lo presentan. Y es sobre todo este fenómeno de recurrencia y persistencia de los síntomas a lo largo del tiempo, un fenómeno que está asociado al deterioro funcional y del estado de salud de las personas, y además gran parte del costo de los síntomas depresivos y la depresión se debe precisamente, más que a la prevalencia en un momento dado, a la persistencia de los síntomas a lo largo del tiempo.
Y hay distintos estudios en la literatura internacional que han dado cuenta de ciertos determinantes biopsicosociales del curso de los síntomas depresivos, como el estado de salud, las comorbilidades, el género, la posición socioeconómica, etc. En Chile hay algunos estudios transversales que subrayan la importancia de la inseguridad económica sobre la salud mental, pero no contamos con estudios longitudinales, y de hecho hay una escasez de estudios longitudinales en América Latina en población general, porque lo que existe más bien son algunos estudios que trabajan, si son longitudinales, son más bien con muestras clínicas, es decir, que hay un sesgo de selección importante, y son muestras muy pequeñas y que están construidas, digamos, por conveniencia. Entonces son fundamentalmente muestras clínicas con participantes que tienen unas características muy específicas, ¿no? Y son generalmente estados más severos, ¿no? Entonces, en ese contexto, nuestro objetivo es, en primer lugar, en este estudio fue identificar trayectorias de síntomas depresivos en una muestra representativa de la población urbana de Chile, a partir de la encuesta de ELSOC, ¿no? Y estimar el efecto de factores biopsicosociales y particularmente económicos en las trayectorias de síntomas depresivos, y nuestra hipótesis fue que las trayectorias biográficas caracterizadas por mayores grados de inseguridad económica en términos de ingreso, ocupación o sobrecarga por deuda, se traducen en trayectorias con mayor carga de síntomas depresivos. Y para ir a testear esa hipótesis, responder a nuestro objetivo, bueno, trabajamos con los datos de ELSOC de 2016 a 2019, y nuestro resultado principal está dado por la escala BHQ-9, que es una escala que mide síntomas depresivos, la presencia y la severidad de los síntomas, y que permite distinguir entre distintos niveles de severidad de estos síntomas, dada su frecuencia. Y si bien no es un diagnóstico de depresión propiamente tal, sí se trata de una escala que muestra buena precisión diagnóstica al compararla con el diagnóstico clínico, y además está validada en la población chilena. Y decidimos trabajar de 2016 al 2019 básicamente porque el 2021, la última ola, que fue en el contexto de pandemia, produce bastante ruido. Uno, porque bueno, había una tendencia al alza de los síntomas depresivos en muestra de ELSOC desde 2016 al 2019, una alza sostenida de los síntomas más severos, y sin embargo el 2021 se vio una disminución significativa en contexto de pandemia, lo que ya era raro con el antecedente de otros estudios sobre salud mental en contexto de pandemia, y además hubo un cambio, como sabemos, de la metodología, y todavía no entendemos muy bien cómo el cambio de metodología de una encuesta presencial a telefónica puede incidir en el autorreporte de la sintomatología, ¿sí? Y además el otro problema es que a medida que aumentamos las olas, la posibilidad de identificar trayectoria y caracterizar grupos se hace más difícil, porque sobre todo los grupos más complejos que vamos a ver reducen su N y no nos permiten hacer estimaciones, digamos. Aquí vemos cómo las trayectorias de síntomas depresivos a lo largo del tiempo oscilan bastante, ¿no? Las personas van y vienen, en general los grupos se mueven a lo largo de las distintas olas en ELSOC, entonces, como decía, hay bastante heterogeneidad y oscilación en estas trayectorias de síntomas depresivos a lo largo del tiempo. Y lo que nosotros hicimos entonces fue identificar algunas trayectorias y asociar esas trayectorias a algunas variables de interés, que son tanto variables sociodemográficas clásicas como género y edad, socioeconómicas, como ingreso, ocupación y sobrecarga por deudas, que eran las que principalmente nos interesaban, algunas variables psicosociales que sabemos que tienen un efecto significativo sobre la salud mental, como el apoyo social percibido y la claridad respecto al proyecto de vida que tienen las personas, unas variables de salud, como el índice de masa corporal, básicamente ver si es que existe obesidad, consumo de tabaco, y además incluimos variables de rasgos de personalidad medidos a través de una escala breve de los 5 grandes rasgos de personalidad, o Big Five, que es interesante porque, bueno, o sea, en principio uno esperaría que los rasgos de personalidad se asociaran fuertemente con la sintomatología depresiva, entonces funciona algo así como una especie de efecto fijo, ¿no? En sí mismo. Edgardo. Sí, sí, muy bien. Para el análisis de los datos utilizamos 3 metodologías en 3 etapas distintas. En una primera etapa identificamos cuáles son las trayectorias de sintomatología depresiva, lo que comentaba Álvaro, las trayectorias latentes bueno, o sea, a través de una metodología de Latent Class Growth Analysis, que nos permite identificar
cuáles son las trayectorias latentes que subyacen a las distintas trayectorias de sintomatología de depresión a lo largo del tiempo. En la segunda etapa construimos triples de trayectorias de variables independientes, que son en general variables discretas, y por eso no ocupamos la misma metodología de análisis de clase latente, de crecimiento de clase latente, sino que ocupamos la metodología de optimal matching, que tiene la misma función de permitir identificar trayectorias dentro de variables, pero tiene la gracia de que es funcional con variables discretas. Y finalmente, un modelo de regresión multinomial para explicar cuáles son las variables independientes de nuestro modelo, que es lo que comentaba recién Álvaro, el pertenecer o no a las distintas clases de trayectorias. Entonces, ¿podemos mostrar la siguiente? ¿Va a pasar? Entonces ahora vamos a hablar de los resultados. Los primeros resultados están relacionados con la primera etapa que les comentaba recién sobre la identificación de trayectorias de sintomatología depresiva. El número de clases que ocupa el modelo es un input, o sea, uno lo define en el fondo, pero uno puede ir testeando distintos números de clases latentes que uno quiere ver, como lo mismo que un análisis de clases latentes, solo que esto está en un marco de crecimiento, de curvas de crecimiento. Probamos de 2 a 6 clases con trayectorias lineales. También probamos con trayectorias cuadráticas, pero como estamos en un periodo relativamente corto de análisis, son 4 años nomás, las características cuadráticas no eran tan relevantes como para explicar diferencias entre trayectorias, entonces para simplificar los modelos nos quedamos con trayectorias lineales. Y definimos el número de clases como óptimo que nosotros vamos a utilizar en base a 2 criterios, los criterios de información y el tamaño de clases. Ahí se puede ver el peak, va disminuyendo hasta las 5 clases y después vuelve a aumentar en 6. O sea, como, según criterio de información, el ideal sería contar con 5 clases, pero ahí nos topamos con un problema de que a medida que uno va especificando más número de clases, cada vez las clases adicionales que va identificando o trayectorias adicionales que va identificando son más chicas, son trayectorias muy específicas. Y teníamos el problema de que una de las trayectorias tenía 20 observaciones, que es esa que se ve la clase 1 en este caso tiene 2,5% de casos. Es común en la literatura el que se ocupen estos 2 criterios para definir el número de trayectorias óptimas, o sea, no solamente los criterios de información o criterios meramente estadísticos, sino que también la interpretabilidad de los resultados y el tamaño de las clases que se están obteniendo. Y en base a esto, esas justificaciones nos quedamos finalmente con 4 clases latentes de crecimiento, donde una tiene 70%, la más grande, muy dominante, ahí vamos a ver cómo se caracteriza cada una de estas. La siguiente tiene 20,5 y después quedan 2 más reducidas de 5,1 y 4%. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Como les decía, las clases se determinan como clases, o sea, como curvas de crecimiento lineales. Entonces, están caracterizadas por un intercepto y un efecto de crecimiento en base a la ola. Y lo que se puede identificar son 4 trayectorias bien definidas. Una trayectoria de síntomas moderados, pero con una curva descendiente, que es esta primera trayectoria. Bueno, el índice PHQ-9, mejor mostrar esta. El índice PHQ-9 se construye como la suma de los 9 indicadores, cada uno con un valor de 1 a 3. Entonces, en total, el máximo suma 27. Y a partir del número de 10 aproximadamente se considera que se tiene síntomas moderados, que ya es como un nivel, no sé, preocupante de sintomatología depresiva. Entonces acá se pueden identificar estas 4 clases. La primera tiene que parte de síntomas moderados, pero con una curva levemente descendente. Una segunda trayectoria de síntomas muy ascendentes, muy marcadamente crecientes. Una tercera trayectoria de asintomática, que no se alcanza a ver mucho, pero tiene una línea bajita y verde. Ahí estoy mostrando el mouse, no ve mi mouse, lo estoy compartiendo. Ya.
una trayectoria, la línea verde, que es una trayectoria asintomática, que en realidad oscilan entre no tener síntomas a tener síntomas muy bajos. Y finalmente una trayectoria de síntomas severos persistentes, que es la línea azul la más alta. Se puede pasar siempre. Como se ve en el fondo, cada una de estas líneas son las trayectorias de depresión que siguen los individuos, su índice PHQ-9, que están clasificados en cada una de las 4 trayectorias. Entonces ahí se puede ver cómo la trayectoria asintomática, aunque tiene una alta oscilación, en general se encuentran bajo los 10 puntos, y por eso se considera una trayectoria asintomática, aunque a pesar de que en algunos casos igual lo supera, pero tiende a ser como un número reducido de casos dentro del total. La trayectoria asintomática moderada también tiene en promedio descendiente, pero también se oscila alta, se tiene un intervalo de confianza igual considerable. La trayectoria de síntomas ascendente se nota bien marcadamente el hecho de tener una trayectoria creciente, y finalmente los síntomas severos persistentes, que es uno de nuestros temas como más relevantes que vamos a tratar de analizar, que son los que sostenidamente presentan sintomatología depresiva severa, pero un grupo más chico. Un breve paréntesis, que es también, como Edgardo decía, los criterios para definir estas clases fueron, por un lado, criterios de información, evidentemente estadísticos, pero también criterios de tamaños de clases y también criterios teóricos y clínicos, ¿no? Aquí el punto de corte es relevante de 10 en la escala, porque define si es que una persona presenta síntomas moderados a severos, y uno esperaría que exista una mayor probabilidad de que esa persona esté deprimida o presente un episodio depresivo por sobre ese punto de corte, ¿sí? Entonces, ese fue también el criterio también para clasificar a este grupo como asintomático, ¿no? Si puedo volver a 2 diapos más atrás. También se ve en la tablita esta que está abajo, se ve son los promedios de probabilidad posteriores en cada clase. Se ve que cada clase tiene un porcentaje de probabilidad posterior muy alto, o sea, en torno a 80-90%. O sea que cada clase está identificando, o sea, cada trayectoria en realidad se identifica muy bien en cada clase, no hay como tanto traslape entre las distintas clases para las distintas observaciones, y eso es un buen resultado dentro de esta definición. Y ahora sí, sigamos a la parte de trayectoria independiente. Como les comentaba, para las variables independientes, nosotros estamos analizando trayectorias simultáneas, entonces también necesitamos construir trayectorias para las variables independientes que vamos a hacer en el análisis. Son varias variables, así que no vamos a presentar todas, solo vamos a mostrar la situación ocupacional como ejemplo, que es una de las variables más relevantes. Y como les comentaba, se identifican trayectorias con el método de optimal matching, utilizando costo de sustitución de 2 y de index cost, que no sé cómo traducir, como de desplazamiento de 1. Es una recomendación muy habitual en la literatura, muy estándar. Y se van a identificar los números de clusters óptimos utilizando los distintos criterios estándar de calidad de la clusterización, en particular PVC, HGCD, HC y ASW, que todos se interpretan como un valor mayor, representa una mejor calidad en la clusterización, excepto el índice HC, que es menor. Y en el fondo todos hacen en cierta medida, lo que miden es que la varianza intragrupal sea baja y alta la varianza intergrupal, o sea que cada grupo se distinga suficiente entre sí y no tanto interiormente. Sí, se puede pasar. Entonces, nuevamente, la trayectoria ocupacional, porque nos queda poco tiempo, perdón. Ya. La trayectoria ocupacional, la situación ocupacional la clasificamos en 4 categorías: los ocupados, trabajadores no remunerados, desempleados e inactivos. Y el número óptimo que se obtiene varía, en realidad no es necesariamente 6, pero este nos permitía identificar grupos bien distintivos y tener un número relativamente adecuado por número de observación.
Acá lo que estos gráficos muestran es, cada línea es una trayectoria de una persona. Entonces, por ejemplo, se ve que el grupo uno son personas que pasan desde la inactividad en general, desde la inactividad a estar ocupados. Ahí es como que le hicimos un zoom a ese grupo porque era como medio raro y son como generalmente personas que pasan de ser estudiantes a ocupación o que pasan desde ser jubilados y pensionados a volver al mercado laboral. El grupo 3, que es el más grande, son bueno, los grupos que se identifican son los que pasan de inactividad a ocupación, mayoritariamente inactivos, aunque también tienen periodos de otra situación ocupacional, ocupados estables, que son muy estables en su situación ocupacional, como ocupados con periodos sin ocupación, mayoritariamente trabajadores no remunerados, que en realidad son, sí, creo que 100% mujeres en realidad, son dueñas de casa, este es el grupo de trabajo doméstico. Y un grupo que son mayoritariamente personas en situación, o sea, desempleadas. Bien. Bueno, ahora pasamos los resultados de la asociación entre estas trayectorias, ¿no? El modelo multinomial. Bueno, en primer lugar lo que encontramos es que nos vamos a concentrar fundamentalmente en las trayectorias de síntomas ascendentes y de persistentes, que son las que más nos interesan, ¿no? Son los casos más severos. Las comparamos con las trayectorias de personas asintomáticas a lo largo del tiempo. Lo que encontramos en primer lugar que ser mujer aumenta más de 3 veces la probabilidad de presentar una trayectoria de síntomas severos persistentes a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, la categoría más severa, y 6 veces, aumenta 6 veces la probabilidad de una trayectoria de síntomas ascendentes en comparación a una trayectoria asintomática. Bueno, entonces lo que sabemos en la literatura es que efectivamente las mujeres en general presentan mayor carga de síntomas depresivos, en promedio mundial casi el doble que los hombres. De esta evidencia agrega que no solo presentan una mayor prevalencia puntual, sino que también una mayor carga de síntomas a lo largo del tiempo. Entonces, este resultado es consistente con distintos hallazgos epidemiológicos en distintos estudios. También encontramos que mayores ingresos disminuyen la probabilidad de presentar trayectoria de síntomas ascendentes, es decir, que tiene tiene un efecto protector, ¿sí? El ingreso sobre la probabilidad de presentar, de ir empeorando en la trayectoria de sintomatología a lo largo del tiempo. Y esto también es consistente con la literatura internacional, que muestra que el estatus socioeconómico medido, por ejemplo, como ingreso, es un predictor importante de las condiciones de salud mental de las personas a lo largo del tiempo. Y en general, un menor nivel socioeconómico se asocia con persistencia de los síntomas a lo largo del tiempo. Sin embargo, eso no fue lo que encontramos. Encontramos más bien que evita que las personas sigan una trayectoria ascendente, que de hecho, como veían en las trayectorias, se trata de una trayectoria básicamente de pasar en general, en promedio, de ser asintomático a presentar síntomas severos. Entonces, igual es una trayectoria con una pendiente bien inclinada, por decirlo de algún modo, ¿sí? También encontramos que el IMC y el hecho de fumar prácticamente no tienen un efecto sobre estas trayectorias de ascendentes o persistentes en el tiempo, tampoco la claridad con respecto al proyecto de vida. Pero sí encontramos, que es interesante en relación a la deuda, que una trayectoria de alta sobrecarga de deuda, es decir, presentar alta sobrecarga de deuda a lo largo del tiempo en las distintas olas, aumentan más de 3 veces la probabilidad de presentar una trayectoria de síntomas ascendentes, ¿sí? Entonces, la sobrecarga de deuda persistente deteriora o aumenta la probabilidad de presentar, de pasar de asintomático a presentar síntomas severos. Y esto también es consistente con la literatura internacional y también literatura nacional, que muestra que la carga de deuda es un importante determinante social de la salud mental de las personas. En respecto a la ocupación, encontramos que una trayectoria caracterizada por pasar de ser inactivo a ocupado, esa trayectoria aumenta casi 5 veces la probabilidad de presentar una trayectoria de síntomas ascendentes. Ahora, igual este resultado nos llama la atención, porque nosotros hubiéramos esperado que las personas que presentaran una trayectoria caracterizada por estados persistentes de desocupación,
o en particular también la trayectoria de trabajo no remunerado, hubiera estado asociado con una trayectoria ascendente o persistentes, ¿sí? Sin embargo, eso no ocurrió. Probablemente la trayectoria de trabajo no remunerado, como explicaba Edgardo, se trata fundamentalmente casi 100% de mujeres, entonces hay cierta colinealidad y el efecto se lo lleva el hecho de ser mujer, ¿no? Pero sigue siendo curioso esto de pasar de inactivo a activo, que básicamente ocurre al hacer un zoom a este grupo, es en las primeras 2 olas están en un estado de inactividad y en las siguientes olas pasan a un estado de ocupación, es decir, entran al mercado laboral. Entonces pareciera que algo le ocurre a estas personas con la transición o al mercado laboral, o el proceso de adaptación al mercado laboral, que puede ser particularmente estresante o depresógeno. También encontramos que el apoyo social, una trayectoria caracterizada por percibir poco, muy bajo apoyo social, aumenta más de 5 veces la probabilidad de presentar una trayectoria de síntomas severos persistentes y más de 8 veces la probabilidad de una trayectoria de síntomas ascendentes. Entonces realmente el apoyo social es una dimensión relevante, de capital social básicamente, o uno podría decir que esta trayectoria en particular, la de no presentar poco apoyo social en las distintas olas de trayectoria, es básicamente un indicador de soledad, ¿sí? Y sabemos que la soledad es una dimensión que afecta significativamente la salud mental, y hay bastante evidencia internacional, evidencia longitudinal, que muestra que estados de soledad predicen la emergencia y persistencia de los síntomas depresivos o depresión a lo largo del tiempo. Y finalmente, con respecto a rasgos de personalidad, lo que encontramos es que el rasgo de extraversión disminuye la probabilidad de presentar una trayectoria de síntomas ascendente, y el neuroticismo, el rasgo de personalidad denominado neuroticismo, aumenta la probabilidad de presentar trayectorias de síntomas severos persistentes y una trayectoria de síntomas ascendentes. Y esto es teóricamente coherente y clínicamente esperable, sobre todo respecto al neuroticismo, porque las personas extrovertidas son precisamente aquellas que están más abiertas a tener relaciones con los demás, y probablemente mantienen más relaciones con otros, mientras que las personas con un marcado rasgo de personalidad neurótico se están caracterizadas por inestabilidad emocional, inseguridad, son muy ansiosos, están en un estado de permanente tensión, etcétera, y se trata de un rasgo de personalidad muy asociado a depresión. Entonces, para ir cerrando, porque ya no nos queda mucho tiempo, este estudio, bueno, contribuye a comprender el curso de la sintomatología depresiva en la población general, que era algo que necesitamos urgentemente en Chile, y además tiene la particularidad de que presenta trayectorias simultáneas, ¿no? Generalmente los estudios que evalúan trayectorias de sintomatología depresiva o depresión internacionales lo hacen teniendo como variable independiente variable observada en una ola en particular, que predice la trayectoria, pero no en términos de trayectoria con trayectoria, ¿sí? Y esa es una particularidad de este estudio. Y subraya la importancia de los determinantes sociales de la salud mental en perspectiva longitudinal, y si nuestra hipótesis o no se cumple, bueno, ahí la respuesta no es sí y no, sino que más bien depende, ¿sí? O sea, mostramos que la deuda, por ejemplo, y el ingreso se traducen en determinados tipos de trayectorias con mayor carga de síntomas depresivos. La cuestión de la ocupación tenemos que discutirla un poquito más, de hecho, por eso este es un estudio que todavía está en curso, ¿no? Y ver cómo las definimos, porque no es claro lo que está ocurriendo allí. Lo que es claro es que, sobre todo a propósito del ingreso y la deuda, es que la inseguridad económica se puede traducir en trayectorias de síntomas depresivos más severos, ya sea ascendientes o persistentes, y una explicación posible es que la inseguridad económica puede dañar, por un lado, la autoestima de las personas, disminuir el control que estas personas tienen sobre su propia vida, afectar la confianza que tienen en su capacidad de agencia, ¿no? De hacer frente a la adversidad o a las condiciones más estresantes, y eso puede contribuir ya sea a la emergencia y a la persistencia de los síntomas depresivos a lo largo del tiempo, y particularmente en el caso de mujeres
y de personas de menores ingresos. También este estudio subraya la importancia de las políticas de seguridad económica como políticas que pueden ser muy relevantes al momento de pensar una política intersectorial de salud mental, y sobre todo en dirección a dimensiones que tienen que ver con la inseguridad asociada al ingreso, la deuda. Por lo tanto, también subraya el hecho de que al pensar la salud mental no estamos pensando simplemente en políticas de salud, ¿no? Hay ciertas limitaciones, por supuesto. Una de ellas es que, como ustedes saben, se trata de una muestra compuesta fundamentalmente por personas adultas, entonces estos resultados no son extrapolables a niños, niñas y adolescentes. También la periodicidad de la evaluación es una limitación porque es anual, y nosotros ya vemos que la oscilación es importante en términos anuales, pero probablemente si lo hacemos más periódico veríamos mayores oscilaciones, ¿sí? Considerando sobre todo que la evaluación de los síntomas en la escala es por las últimas 2 semanas, ¿sí? Porque lo que se busca ahí es identificar básicamente un episodio depresivo que con criterios clínicos se define por 2 semanas. Entonces, también la periodicidad puede ser una limitación de este estudio. No incluimos otros determinantes importantes de las trayectorias de síntomas depresivos, como antecedentes familiares, o en particular antecedentes de la infancia de estas mismas personas, que sabemos clínicamente que tienen un impacto, son muy importantes en la salud mental. No tenemos información sobre tratamiento farmacológico psicoterapéutico que podría significar un punto de inflexión relevante en la trayectoria de estas personas en algún momento y definir, digamos, el curso de estas trayectorias en algunas personas que acceden a tratamiento, ya sea farmacológico, psicoterapéutico, y no evaluamos también comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas, y la literatura internacional muestra que son dimensiones relevantes, sobre todo para la persistencia de los síntomas severos. ¿Sí? Por el tiempo, bueno, lo dejamos hasta acá. Bueno, muchas gracias a nosotros mismos por la presentación. Ahora dejo la palabra a Carlos, que es con la última ponencia de esta sala y del seminario, que va a hablar sobre el tema de determinantes sociales de salud mental, una exploración longitudinal a los puntajes de HQ9 del estudio del SOC. Así que todo tuyo el espacio. Hola, hola. ¿Se está viendo la presentación ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, muchas gracias al equipo del SOC por la iniciativa, por la oportunidad de presentar. Hoy día, bueno, soy Carlos Delgado, soy sociólogo, estoy haciendo un magíster en estadística. Voy a mostrar un poco una exploración longitudinal a los puntajes de la escala PHQ-9, bien parecida a la presentación anterior. Esto es lo que voy a presentar hoy día son un poco los avances del proyecto de magíster que estoy haciendo. Está bien en pañales. Lo que quiero hacer es un modelamiento longitudinal sobre la sospecha de un episodio depresivo mayor. En especial me interesa ver patrones generales de cambio y diferencias grupales que se puedan identificar con respecto al cambio en el tiempo, que creo que se puede ver de 2 maneras que sería interesante abordar. Ocupo la teoría de los determinantes sociales en salud, en salud mental en específico, para poder identificar grupos de covariables importantes en el SOC. Y la técnica que estoy barajando ahora utilizar es más que nada una regresión marginal vía ecuaciones generalizadas de estimación, para poder estimar el efecto de las covariables en la sospecha de un episodio depresivo mayor, como lo definían en la presentación anterior de la escala PHQ-9, y eso tomando en cuenta la correlación que hay entre observaciones de una misma persona. Entonces, hoy día voy a mostrar un ejemplo simple con algunas covariables que me parecen interesantes, para ilustrar esas diferencias grupales en el tiempo y también un poco de las interacciones que hay ahí.
Entonces, la depresión en general la podemos pensar como una enfermedad que afecta la manera de sentir, pensar y actuar de las personas. Se caracteriza por sentimientos de tristeza, culpa y cansancio, pérdida de interés o placer, perturbación del sueño y el apetito. En Chile es estimado que la prevalencia de un episodio dentro de los últimos 12 meses llega al 20% en 2003, en 2010 al 18%, y la ANS, con una estimación que un poco limpiaba los falsos positivos de las muestras autorreportadas, estimaba que la prevalencia de la depresión, es decir, como cumplir con los criterios clínicos presentes alguna vez en la vida, llegaba a un 11,1% en el país. Ahora, si bien la depresión es un trastorno clínico que requiere de un diagnóstico profesional, creo que hablar de sintomatología depresiva nos saca un poco de la mentalidad como de población clínica y podemos hablar de una mezcla de síntomas que difieren en torno a su presencia y su ausencia y su intensidad. Y en ese sentido creo que es súper valioso hablar de sintomatología depresiva en una muestra como el SOC, porque como decía Juan Pablo Jiménez en una columna, pensar esto nos permite, estudiar esto nos permite como pensar sobre el estrés psicosocial por el cual atraviesa una comunidad, y yo agregaría que también nos permite identificar ciertas desigualdades sociales que ocurrirían en la forma de experimentar dicho malestar. Pero ahora, la motivación o la pregunta en general que me gustaría explorar con mi investigación es de qué manera los contextos en que se desenvuelven las personas afectan las maneras de experimentar la sintomatología depresiva, y también cómo las desigualdades cómo y en qué punto las desigualdades sociales en salud mental son más visibles. Empecé pensando si es más con respecto al punto de partida o los interceptos, o si acaso hay también una desigualdad ahí en esas pendientes de cambio. Entonces, ¿cómo medir la sintomatología? Con la escala que ya mencionaban los colegas en la presentación anterior. Acá yo puse como un resumen simplemente para que me cupieran la slide. Lo que se hace es preguntar a las personas durante las últimas 2 semanas qué tan seguido he tenido molestias debido a los siguientes problemas. Y como comentaban, lo interesante es que estas respuestas se pueden recodificar como 0, 1, 2 y 3. Entonces, sumando los ítems, se tiene una escala de 0 a 27, pero que además presenta otras bondades con respecto a las posibilidades de modelamiento, en el sentido de que, aparte de los puntajes completos, se puede poner el punto de corte de 10 como un buen indicador de una sospecha de un episodio depresivo mayor. Y al mismo tiempo también se pueden categorizar respecto a tramos de intensidad dentro de la misma escala. Entonces acá les muestro, todo lo que muestro es de 2016 y 2019, también para evitar un poco el efecto pandemia o eso, verlo después un poco más aisladamente. Son los resultados de la muestra 1, las mismas personas que responden todas las olas. Entonces, una cuestión interesante es que yo al menos creo que se vea harto cambio, pero lo interesante es que se ve como cambio en la parte baja de la escala, y quizás el cambio más interesante que yo veo es como entre el punto inicial y el punto de partida. Entonces, en un inicio quise trabajar harto con la escala completa, pero me hallé un poco con ciertos problemas de modelamiento que no me hacían sentir cómodo, y decidí que finalmente era más simple dicotomizar la escala y ocupar como variable de respuesta la sospecha de un episodio depresivo mayor con el puntaje de 10 o 10 puntos o más. Entonces se ve que efectivamente hay un aumento en la proporción bajo la misma muestra, pero la pregunta es como de si es que ese cambio en el fondo es igual para todos los subgrupos que uno puede identificar de nivel educacional o en general, o si acaso hay ciertos grupos que quizás no tienen la tendencia al alza, sino que incluso tienden a mejorar con respecto a las chances de estar bajo sospecha de un episodio depresivo mayor. Pero eso también era la pregunta de cómo se navega los literalmente cientos de variables que tiene el SOC. Entonces, creo que los determinantes sociales de la salud es un buen marco de trabajo para poder sistematizar todos los efectos que han sido reportados en la literatura con respecto a lo que sería importante para estudiar la sintomatología depresiva.
Es una iniciativa de la OMS, en verdad, de sistematizar la literatura del impacto de los factores sociales respecto a la salud, y también se aplicaba a la salud mental. Parte del hecho de reconocer que la salud mental es moldeada por el ambiente social, económico y físico donde se envuelven las personas, y de que hay ciertas subpoblaciones que están en mayor riesgo de padecer un trastorno clínico. Y bien central para mí es la idea de gradiente social en salud, que es que se refiere al hecho de que la prevalencia de condiciones de salud física y mental incrementa a medida que bajamos por el espectro socioeconómico, que la prevalencia es más alta en los grupos de menor posición socioeconómica. Entonces, lo que me gustaría es un poco, claro, si bien está toda esta marejada de evidencias con respecto a los factores que podrían ser relevantes a la hora de predecir una sospecha de un episodio mayor, lo que a mí me parece más interesante son ciertas agrupaciones que se han intentado hacer de los factores sociales que inciden. Entonces, me parece muy interesante lo que hace la OMS en el 2010, en un informe, donde hablan de determinantes estructurales que llegan incluso a incluir cuestiones del contexto socioeconómico y político de un país, cuestiones del mercado laboral, valores culturales, pero también ciertos determinantes intermediarios que siento que agrupan las cuestiones de circunstancias materiales, por ejemplo, de la vivienda, del trabajo, la alimentación de las personas, ciertos comportamientos con respecto a la salud o con respecto a opiniones con respecto a sí mismos de las personas, donde hay cuestiones de nutrición, actividad física, consumo de sustancias, incluso factores genéticos, y también se incluyen factores psicosociales como estresores, apoyo social. Y en general esa no es la única propuesta que he visto de organizar factores sociales, sino que también está Braverman y Alegría en el 2019. Y creo como que si uno, mezclando todas esas cosas, uno puede hablar de distintas cuestiones como los factores estructurales, ya sea como el ingreso, la educación, las condiciones de vivienda y trabajo, el género, la etnia, otras condiciones materiales del entorno donde vive una persona, que creo que es especialmente relevante si se considera la oportunidad que hay con las bases, con información de las manzanas en las que vive las personas que tienen también el SOC. Entonces, en eso está la disponibilidad de servicios, de elementos, de la disponibilidad de lugares seguros para ejercitar en el barrio, la cantidad de áreas verdes, y otras que son más comunitarias, del apoyo social, las redes, el capital social que tiene la persona, la participación en la comunidad. Otras de comportamiento con respecto a la frecuencia de actividad física, por ejemplo, la alimentación, el estatus social, incluso cuestiones de estatus social autopercibido, la sensación de control sobre la vida, y ya factores biológicos y genéticos, como comorbilidades de salud física, cuestiones así. Entonces, con todo esto, la hipótesis que más me interesa ver es la idea de cómo el gradiente social en salud mental se expresa con respecto al punto de partida de las chances de estar bajo sospecha de un episodio depresivo mayor, sobre la escala PHQ-9, ver si es que acaso ese gradiente también se expresa en las pendientes de cambio y cómo cambian esas personas en el tiempo. Y una cuestión que no voy a mostrar ahora, pero sí me interesa ver es cómo, si es que acaso hay un gradiente social también en el impacto que tiene haber estado bajo sospecha en un tiempo anterior, que es básicamente incluir un lag, una respuesta a la guiada. Entonces, para ilustrarlo, más o menos lo que estoy barajando al momento, tomé como representantes de las variables estructurales que creo importantes: el género, el nivel educacional, variables de comportamiento, la frecuencia de actividad física, a nivel comunitario, el apoyo social percibido, que es la frecuencia de hablar de problemas con familiares o amigos, y también el índice de masa corporal. Entonces, claro, empezar a desagregar la proporción de personas sobre 10 en los puntajes por distintas variables ya empieza a decir que hay maneras distintas de cambiar, como por ejemplo en género. O sea, los dos grupos tienen un aumento en la proporción, pero se hacen en partes distintas de la escala. Y al mismo tiempo hay cuestiones como que ni siquiera el punto más alto de los hombres es más bajo que el punto más bajo de las mujeres. Entonces, hay una noción de que hay distintas pendientes y hay distintos interceptos de cambio,
Y acá también creo que el nivel educacional ilustra bien la idea del gradiente social, en el sentido de que el que está en un menor nivel educacional tiene de una mayor proporción que los universitarios. Sin embargo, acá me parece interesante de que, claro, es como lo que se mostraba en la presentación anterior, de que hay trayectorias que son persistentes en la parte alta, y en este caso como en la educación básica no se ve tanta pendiente, o al menos como empiezan y cómo terminan es bien parecido. Pero tenéis otros grupos que, como los universitarios, que parten bien abajo, pero tienen una subida bien brusca. Entonces, un índice de masa corporal aquí, al modelo le ingresé como cuantitativa, como una variable numérica, pero acá la categoricé solo para ilustrar la misma idea de que hay diferencias de intercepto, como de punto de partida, pero también de cómo cambian las personas, y en ese sentido como condiciones físicas, como un mayor IMC, como estar dentro de la categoría de obesidad, por ejemplo, hace que se crezca esa sospecha más rápido que estar como en un grupo de, por ejemplo, un rango de IMC catalogado como normal. Acá con respecto a la frecuencia de actividad física, pasa algo un poco interesante, creo yo, o de que al menos acá el grupo con menos proporción no es el que hace más actividad física, sino el grupo medio. Los que hacen harta actividad física también tienen un poquito más de proporción. Entonces, hay que saber descansar también. Y en el apoyo social, acá, claro, se ve que a la medida que, si uno piensa el gradiente social como de mayor apoyo social, es como tener mayor recursos, pero en este caso de capital social, también se ve una disminución en la proporción a medida que se tienen más recursos como de participación comunitaria, por así decirlo. Y una cuestión sí es que dentro de este grupo también hay una como pequeña pendiente que me llama la atención. Entonces, ahora, ¿cómo modelar esas diferencias? Estoy barajando los modelos marginales y ecuaciones generalizadas de estimación, que básicamente nos permiten hacer una regresión logística como la conocemos, pero tomando en cuenta la observación de la correlación entre las observaciones con una matriz de trabajo. Perdón, una matriz de correlación de trabajo. Para las personas que hayan visto cuasi verosimilitud, van a reconocer la misma idea, porque es básicamente aplicar eso, pero para datos longitudinales. Entonces me parece interesante porque sin especificar una distribución condicional tenéis una estimación de unos beta que habla de la distribución como de la población, y que es consistente a errores que tú puedes estimar con respecto a la relación que hay entre las observaciones de un mismo individuo. Entonces, para esta correlación de trabajo usualmente se elige entre distintas opciones. Las más usuales son como asumir independencia, o sea que no hay relación entre las observaciones. Otra es asumir que todas las observaciones tienen la misma correlación, o asumir una correlación autorregresiva, es decir, que las observaciones más cercanas en el tiempo están más relacionadas, o no estructurada, como pensar que ya cada observación con sí misma tiene distintos parámetros de correlación. Y para los estudios longitudinales con el que estamos ahora, una autorregresiva hace más sentido. Aquí fallé en poner los coeficientes encima de las baldositas, así que pido perdón por el daño causado, pero aquí se ve la estructura autorregresiva en el fondo, de que si vais con la primera tenía un 52% de una correlación tetracórica, y esa correlación va disminuyendo en el tiempo. Entonces hace sentido ocupar una estructura de trabajo autorregresiva. Y todo esto para pensar cómo ingresamos luego el tiempo en el modelo. Y creo que hay dos formas de pensarlo que ilustran cosas distintas. Uno está como, claro, pensarlo como un factor, y el efecto del tiempo como distintas categorías simplemente. Y ahí se mostraba lo que se veía también en los gráficos de la pendiente, de las pendientes, o sea, perdón, de las distribuciones de los puntajes globales, que la diferencia más importante en verdad está entre el cómo parten y cómo terminan los individuos dentro de este periodo. Pero a mí lo que me parece interesante en este momento es pensar el tiempo como una única pendiente, es decir, pensarlo como, yo lo puse como numérico, pero en verdad es ordinal, o sea, pensarlo como
2016 0, 1, 2 y 3, y forzar a que haya una pendiente general como para todos los individuos, y luego poder así testear si es que hay diferencias significativas con respecto a ese patrón general, y si el gradiente social se manifiesta en esa interacción. Entonces, este es un modelo aditivo con las variables que mencionaba al inicio. Me pareció los resultados de la presentación anterior. O sea, bueno, acá el tiempo, acá por año de estudio, se estima como que las chances de estar bajo sospecha aumentan en un 8%. Ser mujer con respecto a la categoría hombre, aumenta las chances por 2 veces, o sea, un 100%. Y acá en la educación, con respecto a la categoría base, que es la educación básica, también se ve que tener un mayor nivel educacional es un factor protector. Lo que sí es que no se ilustra tan bien la idea del gradiente social, en el sentido que uno esperaría que básica, o sea, que la media que la técnica esté acá y la universitaria esté mucho más abajo. Sin embargo, igual siguen siendo factores protectores. El IMC, por el aumento de una unidad, tenía un aumento de 3%, pero en las chances. Pero también hay que pensar que esto es una variable que tiene una desviación estándar de 4 puntos o 4,5, entonces en el fondo hay una variación de casi el 12% de las chances con respecto a esta variable. La actividad física intensa, como el de hacer ejercicio más de 3 veces por semana, no resulta significativa, pero sí el ejercicio que era más leve, que era de, creo, 1 a 8 veces al mes. Y la idea también acá es el del apoyo social, es también una de las categorías que son más protectoras con respecto a... Entonces, hay cierta idea, creo que el gradiente social se ve un poco en esto de los interceptos, de los coeficientes de pertenecer a estas distintas categorías, pero falta pensar como, claro, si es que el gradiente social se ilustra con respecto a cómo cambian las personas en el tiempo, y si uno esperaría de que, por ejemplo, las personas con mayores recursos, como de los con educación universitaria, no solo no difieren del patrón general del alza, sino como que van hacia abajo, o así es que aquellos con más recursos como de participación o con más redes y como con redes más activas, también pues, quizás disminuyen la pendiente. Pero lo que estoy viendo es que en verdad no. Como que las únicas las únicas interacciones significativas con el tiempo son en verdad con respecto a las categorías que partieron mejor. Y es decir, como que los que partían mejor terminan subiendo más rápido en el tiempo, como poniéndose al día en ese malestar. Y en un principio pensaba de que quizá hay un poco de un fenómeno que es como de regresión a la media, pero en verdad no es tan así, porque no es que las personas que estaban mal mejoran con el tiempo, sino como que solo las personas que estaban mejor empeoran con el pasar del tiempo. Y claro, ya hay una discusión de que ¿es esto un efecto como de la sintomatología depresiva, o es esto un efecto de cómo estamos pensando el tiempo? Pero también me falta ver, claro, ver mejor cómo pensar la estructura de las covariables, de la interacción entre las covariables. Me interesa poder ocupar la mayor información posible disponible en la LSOC, pero sin saturar un modelo con demasiados parámetros. Y al mismo tiempo me interesa ver más finamente estas dos formas de pensar el tiempo, que al menos estoy barajando, que es como pensar el tiempo como una pendiente, como un predictor, pero al mismo tiempo pensar el efecto del tiempo con respecto a la respuesta en el tiempo anterior, con el lag. Y hice ciertas pruebas con los lags, y también me está dando un resultado parecido, de que las categorías que partían mejor tienen un efecto del lag de haber estado en sospecha el tiempo anterior más pronunciado que antes, pero es todo lo que todo está como muy inicial, y me falta un detalle ahí más fino. Y
eso sería en verdad lo que tengo ahora. Muchísimas gracias por todo al equipo. Muchas gracias, Carlos. Muy buena la presentación. Mira, está bueno esto de que el repositorio está en GitHub. Voy a robarte tantas cosas que pusiste en tu presentación. Está bien buena. Abro la palabra entonces para comentarios y preguntas que me quiera hacer en este momento. Yo puedo partir con unas preguntas o comentarios a la primera presentación de Bárbara y Ignacio. Probaron, bien básico en realidad, pero probaron cruzando las variables que ustedes ocupaban de, ¿cómo se llama?, de perspectiva de género o roles de género, cruzándolas por números de menores de edad o personas mayores en el hogar. Porque me imagino que hay un efecto porque me fijé que tenían esas variables y no eran significativas, la del número de menores en el hogar. Pero me imagino que igual puede haber como un efecto interactivo entre esas dos, como que las personas que piensan que no sé, por roles de género más igualitarios entre hombre y mujer, deberían tender a cuidar más a los hijos. Entonces, ese efecto no es solo el tener hijos, sino que el tener hijos por el tener este efecto interactivo. ¿Contestó? Eh, sí, mira, probamos algunas interacciones, no precisamente la que tú nos decías. Nos pasó al principio que, sobre todo esta actitud respecto a si es que los hombres deberían asumir más responsabilidad en cuidado infantil, dijimos, bueno, veamos solo a aquellos que tienen hijos, como tratar de diferenciar, quizás es una actitud de género que puede ser más fuerte, donde efectivamente, si es que eres padre o no. Pero ahí tuvimos complicaciones metodológicas con el tamaño de la muestra, porque al final el panel que estamos manteniendo son 509 hombres, y ya cuando uno empieza como a hacer eso, cuando ya te quieres meter en detalle para ver efectivamente esas como interacciones o heterogeneidades, nos queda muy poquita muestra en los grupos. Pero creo que podríamos de todas maneras, no sé si tú recordás, Ignacia, pero cuando metimos algunas interacciones no nos daba mucho y por eso las descartamos. No, efectivamente probamos varias y claro, entre que no nos funciona, o sea, a veces se reducía la muestra y a veces no encontramos nada mucho más significativo que lo que pusimos en las regresiones en el fondo. Como que probamos harto, pero no. En ese sentido, en realidad. Aprovechando quizá el espacio. Bueno, el tema del tamaño de la muestra, sobre todo cuando uno trata de mirar su grupo, es como complejo. Entonces aprovecho de hacer una pregunta a las demás. Si es que ustedes usan factores de expansión en sus estimaciones, cómo lo usan, si usan todos los años. Porque en el modelo de panel que usamos con la Ignacia, necesitamos, o sea, el modelo te exige tener un factor de expansión que muestre su representatividad a lo largo de todas las olas, que es el factor longitudinal que no tenemos en la ELSO. Entonces ahí tuvimos que usar el primero y como asumirlo constante. Entonces no sé cómo lo hacen ustedes para como mantener la representatividad de la muestra. Les dejo a los dos, pues, a los dos grupos que presentaron después de nosotros. Sí, nosotros ocupamos factores de expansión y ocupamos los factores de la primera ola. En este momento los factores como funcionan es que cada ola se van actualizando y se van ajustando a la pérdida de población como en los grupos específicos, porque o sea, los factores están como expandidos a la población según edad y género. Entonces, como esa pérdida no es aleatoria, como ya vimos, algunos grupos se pierden más, entonces a medida que va avanzando, esos grupos tienen un factor cada vez mayor. En ese sentido, entonces, ¿no sería mejor ocupar el último factor? Ahora que lo No el pienso, primero.